A mi hermana la casó papá a los 12, a los 13 años ya era mamá. Imagínate eso, que una niña se convierte en mamá a los 12, 13 años y que la sociedad los sigamos justificando en la costumbre. Nos veían como un ente, una cosa. Y entonces empiezas a decir, ¿a poco soy una cosa? ¿A poco soy un asunto? Soy persona. Si el mundo les va a decir no lo merecen, es cuando más se lo merecen. Cuando el mundo les diga ese espacio no es para ti, es cuando más ese espacio es para ti, ¿sabes? Pero es decisión de cada quien. Bienvenidos a otro episodio de Voces FGK. Definitivamente hay historias que inspiran, que incomodan, pero que también transforman. El día de ahora tenemos una invitada quien aprovechó una situación personal para sobrellevar cambio, pero sobre todo para inspirar a muchas otras mujeres y para llevar el cambio a México. Bienvenida Eufrosina Cruz a Voces FGK. Muchas gracias, Juana. Para mí es un gran honor y una gran responsabilidad. Primero, estar en este gran país. Segundo, estar contigo, reaprendiendo y aprendiendo, ¿no? Incomodando, gritando para que las niñas y los niños sepan que origen no es destino. Sí, definitivamente una frase muy poderosa. Y quisiera que nos cuentes un poco de ti. Sé que eres de Oaxaca y creo que a las personas que nos escuchan les interesaría mucho saber todo tu parte inicial, ¿verdad? Tu vida, tu infancia y qué conlleva ese deseo de inspirar el cambio. Cuando se nace en tanta adversidad, ¿sabes? Crees que lo que pasa ahí es lo que te va a corresponder, porque te lo grita la sociedad, te lo grita el contexto, te grita la cotidianidad, ¿sabes? Pero hoy estoy aquí porque un día, por eso me encanta que la Fundación le apueste a la educación, le apueste al poder de la palabra, pero sobre todo le apuesta a las niñas y a los niños, no dándole voz, ¿sabes? Porque estamos acostumbrados a decir, gracias a mí yo le di voz, o yo represento la voz de las niñas y de los niños. No, las niñas y los niños ya tienen voz. Lo único que necesitan es una oportunidad y una posibilidad de ser nombrados, de decir cómo estás, qué es lo que creo que me marcó mi vida, que un día en mi montaña, con tanta desigualdad, donde no había luz, donde no había más que una escuela que le llamaban primaria, un gran maestro. Un maestro que me nombró, un maestro que me visibilizó, un maestro que me dijo ¿cómo estás? Un maestro que me dio un instrumento que me dijeron que no era para nosotras las niñas, que eran unas canicas, ¿sabes? Un maestro que me permitió abrir su puerta y encontrarme en su mundo dibujitos que en mi contexto no había. Un maestro que me permitió sentarme a la orilla de su cama y decir, wow, qué suavecito está esto, ¿no? Y entonces esa niña empezó a cuestionar su contexto y de decir, ¿por qué mamá y yo tenemos que levantarnos a las 3 y ser las últimas? ¿Por qué mamá y yo tenemos que servir? ¿Por qué mamá y yo tenemos que atender? ¿Por qué papá le pega a mamá? ¿Por qué nadie nos visibiliza? ¿Por qué nadie reconoce lo que hacemos? Y la respuesta llana, Juana, era, es que es la costumbre. Es que es lo que se ha hecho. Y ese maestro me empezó a decir, no, yo no quiero esto, yo quiero este olor, yo quiero esta suavidad, no para olvidar mi origen, sino que para decir, yo también tengo derecho de construir mi propia historia y decidir si me quiero sentar en el piso o me quiero sentar en la mesa. Esa es la decisión de lo que creo yo que me enseñó mi maestro a pesar de la adversidad, ¿sabes? ¿Y cómo lograste poner acción a ese deseo? Con decisión, porque mucha gente me ha hecho esa pregunta, ¿sabes? De decir, pero ¿cómo una niña a los 12 años toma esa decisión? A ver, cuando se nace en tanta adversidad,
no vives tu niñez. Vives tomando decisiones porque no juegues con una muñeca. Yo no jugué con una muñeca. Yo no jugué al trastecito. Yo jugué amasando masa. Yo jugué con mi cabecita de decir, si se me quema mi nixtamal, me va a pegar mamá, me va a pagar papá. Yo ya tenía una responsabilidad de cuidar a mis hermanos, de atender a mis hermanos, ¿sabes? Y empiezas a tomar decisiones de empezar yo te decía hace rato, de empezar a sentir el dolor. Porque cuando naces en la adversidad, ni siquiera sientes que es dolor. Es tan cotidiano, es tan normal, pero cuando llega algo, empieza a incomodarte y empieza a dolerte. Y ahí es en donde está el punto detonante, creo que para cualquier niña y niño decir, no me gusta esto. Entonces empiezas a cuestionar y empiezas a hacer la normal de ese contexto. Creo que ahí es en donde empieza el detonador de las decisiones, ¿sabes? Sí. Creo que la parte también que terminan jugando, en este caso tuyo, tus papás al permitirte escribir una historia diferente a la que aparentemente ya estaba escrita en tu caso. ¿Cómo lograr conciliar esa parte de ese cambio con ellos? ¿Cómo? A ver. Por ejemplo, tú decides que vas a emprender un camino muy diferente al que posiblemente ellos se habían imaginado para ti. O a lo mejor nunca lo habían imaginado. Exacto, pero ¿en qué momento también ellos logran conciliar con esta idea y decir, queremos apoyar a Eufrosina? Es que nunca lo dijeron, ¿sabes? ¿Pero nunca, lo hicieron? Claro, en el acto sí lo hicieron, pero en la palabra no. En el acto, ¿por qué? En el acto yo recuerdo muy bien el día que yo salí de mi montaña, que creo que es la parte más cruda y más dura de una persona cuando tienes que dejar para poder construir tu historia. Pero fue un proceso en donde la costumbre era que alguien iba a llegar por mí. Yo soy una sobreviviente de un matrimonio infantil. Mi mamá no, mis abuelas no, mi hermana no. A mi hermana la casó papá a los 12, a los 13 años ya era mamá. Imagínate eso, que una niña se convierte en mamá a los 12, 13 años y que la sociedad los sigamos justificando en la costumbre. Y yo salgo a los 12 años, pero porque empecé a cuestionar, porque creo yo que me volví incómoda para mi mamá, para mi papá, porque ya no obedecía, ¿sabes? Uh-huh. Y hoy hago un recuento de que hoy honro a papá y a mamá porque el amor más hermoso que me dieron fue el haberme dejado ir a los 12 años. Imagínate romper su propio paradigma de papá. Yo dejé, hoy yo sé que lo que le hice se llama chantaje porque dejé de obedecer y de comer, ¿no? Y que el día que yo salí, papá me dijo, está bien, pero te olvidas de nosotros. Y el silencio de mi mamá, en esa tarde cuando hizo mi equipaje en una cajita, y al otro día en esa madrugada me puso 100 pesos en la mano. 100 pesos que era quizás su único patrimonio, ¿sabes? Y tardas de entender porque por mucho tiempo le eché la culpa a ellas y a ellos de tanto dolor, de tanta soledad, en donde llegas a un entorno que no es tuyo, en donde todo está en contra, en donde todo el mundo te dijo, estás loca, esto no es para ti, ¿sabes? Entonces tardas en reconciliarte con tu entorno y de entender que no fue responsabilidad de ellos. Fue responsabilidad de un sistema que nos negó esas posibilidades y esas oportunidades. Y ahí inicia, yo creo, el perdón y la reconciliación, cuando logras entender y le quitas la responsabilidad a ellas y a ellos. El día que yo, Eufrosina, quité la responsabilidad a papá y a mamá, que no era responsabilidad de ellos, ese día me reconcilié primero con ellas y con ellos, después con mi propia historia, ¿sabes? Sí, definitivamente es un conocimiento interno muy profundo. Pero ¿verdad? con el poder de la palabra, que es la educación. Sí. Mientras no lo perdonas, mientras no lo ves así. Y por eso empieza el tema de la victimización. Uh-huh. Porque cuando no conoces el poder de la palabra, Juana, te victimizas mucho. Y esa es la culpa y no asumes tu responsabilidad. Porque vuelvo y repito, es un proceso de sanación, de poder de palabra y de decir,
la culpa no fue de mi papá, la culpa no fue de mi mamá, la culpa fue de la ausencia de un sistema que me negó eso. Papá no me lo negó. Fue el sistema mismo. Que esa era mi siguiente pregunta. Una vez tú decides tomar tus propias decisiones, educarte, porque entiendo que pudiste continuar con tu crecimiento educativo, ¿en qué momento decides que había que cambiar el sistema y que había que empezar a hacer acciones para que otras niñas no tuvieran que pasar por un proceso tan doloroso como el tuyo de salirse completamente de su lugar de vivienda, de su familia, sino que las condiciones ya estén dadas? Yo creo que cuando logras adquirir este nivel de capacidad de conciencia, de empezar a interpretar el poder de la palabra, de empezar a nombrar y decir, el sistema me ha nombrado asunto, ¿sabes? El sistema me ha nombrado víctima, el sistema me ha nombrado grupos vulnerables. Y entonces empiezas a cuestionar con el poder de la palabra que ya adquiriste, a pesar de la adversidad, a pesar del no. Recalco mucho eso, Juana, porque a los jóvenes que nacen en la adversidad, ese no está ahí al frente. Ese no lo hagas, no lo intentes, no es para ti, estás loca, ¿cómo crees? Y ese no hace que demos un paso atrás. Y hoy les grito que no. Que a pesar del no vayan, incomoden, para que empiecen a cuestionar y a señalar la responsabilidad del sistema, ¿sabes? Que se vuelven incómodo el sistema. Y cuando hablo del sistema no es de un gobierno, es de una sociedad como todo, ¿sabes? Desde la mirada que nos han visto, desde la mirada como nos han tratado, ¿sabes? Y entonces empecé a cuestionar entonces de decir, desde la política pública, yo toda la vida yo vi cuando llegaban decir, te estoy ayudando. Es que pobrecitos. 2, en la academia, asunto indígena. En la Constitución, asunto indígena, decía la Constitución de mi país. Mi país no éramos sujetos de derechos, ¿sabes? Uh-huh. Nos veían como un ente, una cosa. Y entonces empiezas a decir, ¿a poco soy una cosa? ¿A poco soy un asunto? Soy persona. Seas o no seas indígena, eres persona. Y como persona tenemos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Y entonces empiezas a nombrar. Y claro que eso incomoda, ¿sabes? Incomoda para tu propio entorno. Uh-huh. Porque me volví problema primero para el entorno de mi familia. Porque nadie cuestionaba eso. Me volví problema para el entorno de mi comunidad. Llevo 10 años reconciliándome con mi comunidad. Porque rompes con una cotidianidad, porque empiezas a exigir de decir, ¿yo por qué no puedo sentarme en la mesa? ¿Yo por qué me voy a sentar en la silla, en el piso, no? ¿Yo por qué no puedo entrar a ese espacio? ¿Qué es la costumbre? La costumbre que invisibiliza, violenta, no, se llama violencia, ¿sabes? Y entonces empiezas a incomodar esa cotidianidad. Entonces eres la señalada, la loca, y entonces todo tu entorno decir, ya, cálmate, te van a correr del pueblo o nos van a correr del pueblo, ¿sabes? Y ahora cuestionar a un Estado, a un sistema. Claro que incomodas, pero ahí es en donde creo yo que empecé a incomodar primero pues, a mi entorno de familia, a mi entorno de comunidad y a mi entorno de mi país, creo yo, ¿no? Pero eso cuando empiezan a decirte, entonces, ¿cómo quieres que se nombren las cosas, no? Y por eso me di cuenta que había una ausencia del poder de la palabra en la Constitución de mi estado, en la Constitución de mi país, que lo que no se nombra desde ahí, pues no se interpreta de igual forma, ¿sabes? ¿Y cómo nombraste el problema que querías resolver? Que era, por ejemplo, el primer tema era que las mujeres indígenas no podíamos votar y ser votadas. En México celebramos casi el 73 años del voto femenino, ¿no? En muchas partes de nuestra América es menos o es más, ¿no? Pero para las mujeres indígenas en 2007 no existía la palabra mujer. En la Constitución de mi país,
para nosotros las mujeres. O sea, no podíamos acceder y participar en la vida pública de nuestras comunidades, menos estar en un espacio público, porque lo menos importante era votar y ser votadas. Era que nos sentáramos en un espacio público, ¿sabes? Por la costumbre. Y dices, esto no es costumbre, esto se llama violencia. Y cuando no me dejan ser presidenta y alcaldesa de mi comunidad, me di cuenta que no había una institución que nos protegiera. No hubo un abogado que llevara mi caso. No había una institución ante quien acudes. Entonces me di cuenta que había una ausencia, una laguna en la constitución de mi país, una laguna en las leyes de mi país que había que cambiar. Y por eso se incorporó en 2011 en la Constitución local de Oaxaca que ninguna costumbre puede violentar la participación activa y pasiva de las mujeres en el desarrollo de las comunidades. Y entonces me di cuenta que en la Constitución también de mi país había una ausencia y por eso en 2014 se reformó el artículo 2 constitucional de mi país. Y mi caso creó el primer precedente para que nunca más en una comunidad, por el uso y costumbre, quien haga eso signifique la nulidad de esa elección. Imagínate eso, ¿no? Sí. Hoy hablar de paridad en las comunidades indígenas, entonces me di cuenta que había una ausencia de poder de palabra. Y hoy también estoy en este activismo nombrando una acción que debió de haber sido delito siempre, que es la cohabitación forzada o matrimonio infantil. Porque en nuestra América Latina está prohibido, pero no está sancionado. Y lo que no está sancionado se permite, ¿no? Entonces se permite que una niña a los 12, 13 cohabite con una persona que ni siquiera conoce. Se llama abuso sexual infantil. Y todavía dicen, pero se resigna, pero se acostumbra. Nadie se puede resignar y acostumbrarse a vivir con su agresor a final del día. Se vuelve su agresor, ¿sabes? Entonces, por eso me di cuenta que en el Código Penal Federal de mi país había una ausencia también de nombrar esa acción como delito. ¿Y decides que tú lo vas a cambiar y empieza tu lucha? Más que decidir, yo creo que la circunstancia me obliga. Porque cuando ya eres consciente, Juana, y no haces nada, te vuelves cómplice de eso. Y entonces me obliga a que si yo no hago, es como fallar a mi mamá, es como fallar a mis abuelas, como fallar a la mujer que más admiro, mi mamá y mi hermana. Porque mi hermana, como ella dice, yo quiero que las niñas sepan qué es amar, lo que yo no supe. Imagínate que te den esa respuesta. No hay manera de quedarte quieta, ¿sabes? Porque hay una persona cercana a ti que te lo grita. Y en honor y en su vida de mi hermana, por eso recorro mi país, para que nunca más una niña me dé la respuesta que me dio mi hermana en 20 años. Imagínate eso. ¿Y tú qué ha sido de las niñas que eran compañeras tuyas, por ejemplo? Son abuelas, imagínate. Son abuelas, pero hoy regreso a mi montaña, no hace mucho que fui, porque ahí es en donde reencuentro la razón de mi lucha, de mi causa y de mi caminar, porque de repente a veces el bullicio y la falsa sociedad a veces atontan, ¿sabes? Sí. Pero regreso a esa montaña, a esa intimidad y reencuentro la razón del por qué un día tuve que salir de mi entorno para que las hijas de las que estudiaron conmigo la primaria sepan que origen no es destino. Y hoy verlas, esas hijas convertidas en maestra, convertidas en arquitectas, que a lo mejor mis compañeras no lograron, pero hoy son más conscientes de lo que han vivido, que no es responsabilidad de ellas, porque muchas veces también nos echan la culpa de lo que nos pasa, cuando no es nuestra responsabilidad muchas veces, ¿no? Entonces, regreso muy a menudo a mi montaña, ¿sabes? Qué bueno, porque puedes reconectarte con la niña que eras y con la mujer que tú es un proceso ahora. De sanación también, ¿sabes? Yo tardé casi más de 10 años en reconciliarme con mi comunidad, porque dividí una comunidad, porque señalé una comunidad, porque rompes con la cotidianidad de una comunidad, ¿sabes? Entonces llegas a ese entorno, se siente la hostilidad,
se siente la mala eres tú. Pero también entiendes que es parte del costo que te toca asumir, porque tú ya eres consciente de lo que está pasando ahí. Y si no haces nada, nadie lo va a hacer, ¿sabes? Si yo no hubiera visibilizado, si yo no hubiera denunciado, si yo no hubiera incomodado, hoy yo no te estuviera hablando que en mi comunidad ya hay 2 prepas, hoy yo no te estuviera hablando de que hoy las niñas y los niños juegan básquetbol, hoy yo no te estuviera hablando que mi mamá se sienta ya con libertad en la explanada municipal de mi comunidad viendo a su bisnieta jugar básquetbol, ¿sabes? Entonces, pero son toma de decisiones de cada quien cuando eres consciente de lo que significa eso. Y si tú pudieras darle un mensaje a otras niñas o a otras mujeres que quieran cambiar o que quieran aspirar a algo diferente y que tal vez piensan que las circunstancias les cierran oportunidades, ¿qué les dirías? ¿Qué le diría yo a estas niñas y a estas mujeres? Que todo es posible, pero con decisión. Siempre mi frase es: origen no es destino, decisión sí, a pesar de la adversidad. Porque el no ya lo tenemos. No lo hagas, no lo intentes, estás loca, ¿cómo crees? Eso no es para ti. Y cuando lo intentas y a la primera no sale, ya ves, te lo dije, ¿cómo crees? O sea, estás perdiendo tu tiempo. Y yo siempre les digo a las niñas y a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, cuando no sale a la primera esa decisión que damos, quiere decir que lo estás intentando ya. Y eso es de valiente, ¿sabes? Y a la primera no te va a salir, a la segunda quizás, hasta la 10ª quizás va a salir, pero va a salir. Pero es tu decisión, ¿sabes? Lo más fácil es echar la culpa a la adversidad, lo más fácil es echar la culpa al mismo dolor, ¿sabes? Uh-huh. A que yo siempre decía, mi sueño era comer una torta en la escuela, nunca lo pude hacer, subirme a un camión en la escuela, comprarme un libro, una computadora. Y por más que trabajaba, ¿sabes? Cuando se nace en la adversidad, tienes que levantarte temprano y ves que tus compañeros ya estrenaron el tenis y tú no. Ves que tus compañeros sí se pueden subir al camión y todavía te dicen adiós y tú dices adiós. A mí me gusta llegar a pie a la escuela, ¿sabes? Más que no hay centavos. Y por más que trabajabas, por más que le echabas un chingo de ganas, por más que tenías 3 trabajos, no alcanzaba. Y ahí es en donde empiezas a odiar al mundo, odiar tu origen. Pero todo pasa, le diría yo a esas niñas y a esas mujeres. El dolor pasa, la frustración pasa, pero no va a pasar el proyecto de tu historia si no lo vas a llorar tú, si no lo vas a caminar tú, si no lo arrebatas tú, si no incomodas tú, ¿sabes? Y todo ese proceso y todos esos sentimientos, cuando salen y te lo vives, quiere decir que lo estás haciendo. Así que yo les diría eso, que no se frustren a la primera si no sale, quiere decir que lo están intentando. Si el mundo les va a decir no lo merecen, es cuando más se lo merecen. Cuando el mundo les diga ese espacio no es para ti, es cuando más ese espacio es para ti, ¿sabes? Pero es decisión de cada quien. Sí, definitivamente ser el arquitecto del propio destino. Exacto, el timón de tu historia es tuya y de nadie más. Gracias, Eufrosina. Quisiera también que nos contaras qué más has seguido haciendo, porque sé que has estado en otros espacios, y qué sueñas. ¿Qué sueña Eufrosina? Sueño muchas cosas, ¿sabes? O sea, hoy estoy dedicada al 100% al activismo, recorrer mi país, lograr que México salga de este segundo lugar en matrimonio infantil o cohabitación forzada en nuestra América Latina y que sea ejemplo para otros países, no solamente en nuestra América Latina, para tipificar y sancionar una acción que debió de haber sido delito siempre, el matrimonio infantil o cohabitación forzada. Entonces ese es mi mayor sueño, porque a mí nadie me va a contar qué se siente cuando tienes que llorar abajo de esa soledad porque alguien va a llegar por ti y convertirte en la esposa de alguien que ni siquiera conoces. Es el sentimiento, creo, más fuerte que una niña puede vivir, puede sentir. ¿A quién le dices que no, si es lo normal? Y ese es mi mayor sueño, reto, y por eso
recorro mi país todos los días, ¿sabes? Y dos, el que las niñas sepan y los niños sepan que origen no es destino y que conozcan el libro, Los sueños de la niña en la montaña. Gracias. De verdad que, ¿dónde podrían adquirir el libro? En Amazon, ya sea en pasta blanda o en audiolibro, ya está grabado con mi voz también. Y que pues gracias al acompañamiento en México ya vamos por la 12ª reimpresión, que ha sido increíble el viaje con este libro, y espero que lo abrace también nuestra América Latina, ¿no? Sí, definitivamente que el poder de la palabra se ve solidificado en tenerlo todo en un libro y poderlo compartir y poder seguir inspirando a muchas niñas y niños realmente, porque la sociedad somos todos. Sí, claro. Debemos de trabajar por esto. Y decir a las niñas y a los niños, Juana, que el futuro no existe, existe el hoy, ¿sabes? Los adultos también tenemos que cambiar esa narrativa de decir a los chavos, sueña tu futuro. No, que sueñen su hoy, ¿sabes? Porque lo que hagan hoy va a suceder mañana. Pero si no hacen hoy lo que pueda suceder mañana, pues no va a suceder. Así que no es de un tema échale ganas, tú puedes. Es un tema de ve y pártatela, porque si no la vida te la va a partir, ¿no? En toda su dimensión de palabra. Y eso sucede con decisión. Y que no tengan miedo de tomar sus decisiones y los riesgos, porque la vida misma es un riesgo. Totalmente. Y una última pregunta. ¿Volviste a ver al maestro Joaquín? Fíjate que siempre me hacen esa pregunta. Y hace años lanzamos una campaña para buscarlo y que lo único que yo quería decir, gracias, profe, ¿no? Y hace 2 años lo encontré, fíjate, pero ya está descansando. Pero fue un encuentro hermoso, ¿sabes? Porque sellé ese abrazo, aunque ya en su morada, pero sí fue una sanación de decir gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por nombrar a esa niña. Gracias por nombrarla, porque en su entorno nadie la nombraba. Porque me nombró y me enseñó que sí existía yo. Y que mi sueño y mi historia era mi historia y de nadie más. Y ahí es en donde, fíjate, Juana, ya después yo dije, ¿por qué mi maestro era tan diferente al resto de los hombres de mi comunidad, sabes? Y ya después descubrí que mi maestro era gay. Fíjate, ser gay hace 30 años también era un reto para él. Me enseñó entonces que la libertad es esto. Mi territorio es mío, o sea, mi cuerpo es mío y de nadie más. Ahí no puede caber los señalamientos, cuestionamientos de nadie más que mi decisión. Porque me enseñó eso mi maestro. La libertad inicia con tu territorio, que es tu cuerpo. Totalmente. De verdad que los maestros siempre nos inspiran y son las personas que a veces creen en nosotros antes que nosotros creamos en nosotros mismos. Es lo que yo decía hace rato. Mi maestro no solamente me enseñó a leer palabras, me enseñó a leer el mundo. Gracias, Eufrosina, por acompañarnos, por compartir tu historia, y vamos a poner la información también del libro. En Instagram, mis redes sociales, la fundación, para los que quieran abrazar esta causa que es erradicar los matrimonios en México y en el mundo. Entonces la dirección de la fundación es www.todasytodos.org y mi contacto en Instagram es Eufrosina Cruz. Facilito, no hay pierde. No hay muchos nombres como el mío, así que no hay confusión. Muchas gracias por lo que hacen, muchas gracias por lo que están haciendo, muchas gracias también por las historias que están haciendo, porque como lo dije, cada una y cada uno de nosotros nos toca contribuir a este planeta, ¿no? Muchas gracias